Hola chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuando me escuchen. Por aquí los saluda su profe Mariana de la asignatura Lingüística General 1. Con este video vamos a continuar con nuestra serie de materiales audiovisuales hechos con el fin de recuperar algo del tiempo que hemos perdido debido a los distintos problemas que se me han presentado para estar en la universidad. En específico, vamos a abordar en esta entrega, en este video, el alfabeto fonético internacional, abreviado bajo las siglas AFI, y algunos elementos para iniciarlos en lo que es la transcripción fonética. A modo de introducción muy breve y muy somera, el alfabeto fonético internacional, abreviado bajo las siglas AFI, es un sistema de notación fonética que supone una representación a través de distintos símbolos de los sonidos del habla. A su vez, el AFI propone una descripción en cuatro cuestiones: oralidad, punto de articulación, modo de articulación y sonoridad de los distintos rasgos asociados a los fonemas vinculados a las vocales y a las consonantes. A modo de aclaración, cuando nos ubicamos en el bloque de fonética y fonología, cada uno de los sonidos tiene una forma específica de transcribirse que es recogida por el AFI. Hay algunos fonemas que tienen consonancia con su forma grafemática regular, hay otros que se van a vincular con algún símbolo específico. Lo vamos a ver con mayor énfasis en lo sucesivo, pero esta aclaración es importante para aclarar que cuando hacemos transcripción fonética no nos estamos apegando a las formas grafemáticas o convencionales de las palabras, sino más bien a lo que se utiliza para transcribir estas en los sonidos correspondientes. Si quieren profundizar un poco más en la historia del AFI, cómo se creó, cómo ha evolucionado, les sugiero revisar algunos elementos propuestos por dos de los autores que vamos a tomar como pilares de este segundo bloque, que son Páez Urdaneta y Obediente. Si ustedes se ubican, bueno, antes de seguir con esto, a modo de preámbulo, para poder escuchar y entender mucho mejor las explicaciones que siguen a continuación, les recomiendo dos cosas. La primera, tener a la mano sus esquemas del aparato fonador, de la cavidad bucal y afines que se les pidieron la primera vez que nos vimos con respecto a esta unidad. Dos, su tabla AFI, y tres, un espejo que pueda ayudarlos a ver bien algunos rasgos esenciales vinculados a estos fonemas. Vamos a comenzar con las vocales, que si ustedes tienen en sus manos la tabla AFI que se les envió por el grupo de WhatsApp, podrán ver que se realiza una descripción atendiendo a dos clasificaciones. Por un lado, si las vocales son altas, medias o bajas, y por otro lado, si estas son anteriores, centrales o posteriores. Ya vamos a ver un poco mejor qué significa cada una de estas cuestiones, pero a modo de añadidura, por añadir alguna cuestión, lo que tenemos acá se llama triángulo vocálico. Es uno de los grandes aportes de la fonética y de la fonología, e intenta diagramar la lengua y cómo ésta se va moviendo dentro de la cavidad bucal en función de cada una de las vocales. Por un lado, vamos a distinguir el modo de articulación que se va a vincular con la altura de la lengua a la hora de articular estas diferentes vocales. Vamos a tener vocales altas, en específico la I y la U, que se denominan de esta manera porque la lengua está cerca del paladar. Si pronunciamos, y por favor háganlo conmigo por un tiempo aproximado de 5 segundos, la I, U, podemos ver que el paladar apunta hacia la lengua, mejor dicho, apunta hacia la parte superior del paladar. Luego tenemos las vocales medias, que en este caso son la E y la O, que se denominan de tal manera porque la lengua parece estar a medio camino del paladar, es decir, en un punto medio.
si pronunciamos las que corresponden, conmigo, por favor, eh, o la lengua parece estar quizás en un punto medio entre el paladar y la parte baja de la boca, es decir, hacia la mandíbula. Si seguimos con las vocales bajas, nos encontramos con la A, que al pronunciarla la lengua suele estar lejos del paladar, es decir, más bien reposando sobre los dientes inferiores y la mandíbula. Pronúncienla conmigo frente a sus espejos. A, a, la lengua parece no estar tan próxima al paladar como sí ocurre con la I o con la o con la U. Si seguimos ahora con el punto de articulación, lo que nos va a interesar es ver hacia qué zona de la cavidad bucal se mueve la lengua. En tal sentido, vamos a distinguir entre vocales anteriores, siendo estas la I y la U, la E, perdón, la I y la E, las cuales se denominan de esta manera porque al pronunciarlas, al articularlas, la lengua se encuentra en la parte delantera de la cavidad bucal, rozando lo que se denomina el paladar duro. Háganlo conmigo. Y eh, la mayoría de las veces esta articulación se da cuando la lengua roza el paladar duro. Tenemos también las vocales centrales, en este caso la A, que la lengua se encuentra en una posición media, es decir, ni sube ni baja, parece reposar allí. Hágalo conmigo. A, a. En tal sentido, parece que la lengua se mantiene en un punto medio. Por último, tenemos las vocales posteriores, que se llaman de esta manera porque la lengua se encuentra hacia atrás, cerca de lo que se denomina el paladar blando. Si pronunciamos la O y la U, que son las que se ubican dentro de esta clasificación, podemos ver cómo la lengua se encuentra en la posición mencionada. Si pasamos ahora a las consonantes, podemos ver que el Alfabético Fonético Internacional, el AFI, propone una serie de rasgos a considerar para describir y comprender cómo es la articulación de estos fonemas. Vamos a distinguir de nuevo entre punto y modo de articulación. En cuanto al punto de articulación, lo que nos va a interesar es ver cómo se mueven los órganos de la cavidad bucal a la hora de articular estos sonidos. Vamos a tener sonidos o fonemas que son bilabiales, que son de esta manera porque existe un acercamiento de los dos labios. Frente a su espejo van a repetir conmigo lo siguiente: P, B, M, P, B, M, P, B, M. Como pueden ver, para que se produzca este sonido se junta el labio de arriba con el labio de abajo. Decimos ahora pato, beso, mesa. Pato, beso, mesa. Pato, beso, mesa. De nuevo pueden ver que para que ocurra la articulación de P, B y M deben rozarse ambos labios. Seguimos ahora con los labios dentales, que van a ser fonemas que surgen por la fricción entre el labio inferior y los dientes superiores. En el español de Venezuela únicamente contamos con la F. Díganlo conmigo: F, 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 foca, fricción, fuente, felicidad. Para que estos fonemas puedan pronunciarse, los dientes superiores se aproximan hacia el labio inferior y pareciera que fuera como una especie de mordisco chiquito, es decir, se juntan allí para producir o articular este fonema. Seguimos con los dentales, que, perdón, para que ocurran debe existir un choque de la lengua con la parte posterior de los dientes superiores. Es el caso de la T y la D. Díganlo conmigo: T, D, T, D, T, D. En este caso, la lengua choca la parte posterior de los dientes superiores. Tiempo, díganlo conmigo: tiempo, diente, témpera, dentadura. Para que estas palabras que comienzan con dichos fonemas puedan producirse,
es fundamental que entonces ocurra este movimiento de la lengua chocando con la parte superior de los dientes. Seguimos con los fonemas que son interdentales. En este caso, el AFI nos propone eh, este símbolo que parece un cero, no sé si lo logran ver, eh, viene del alfabeto griego y para nosotros va a ser el equivalente a la C en algunos contextos fónicos y a la Z en algunos contextos fónicos. Esto es un fonema que, bueno, debemos revisar con mucha atención porque no siempre se produce de manera interdental. Eso lo vamos a ver con mayor énfasis en clase, pero digamos que esta es su descripción formal. Digan conmigo, zapato, zapato, cebra, surco. Para que estos fonemas puedan ocurrir, hay algunos que dicen que la lengua se ubica entre los dientes, a mí me parece más bien que es un choque entre los dos dientes, específicamente para los hablantes del español de Venezuela. Es posible que en el español de España sí ocurra este choque con los dientes y la lengua, pero en el español de Venezuela parece que es más bien una cuestión netamente dental. Seguimos con los alveolares, que en este caso la lengua se va a ubicar en la raíz de los dientes superiores, como es el caso de la S, la N, la L, la R y la doble R. Fíjense que la R a nivel fonético se va a representar con esta especie de R un poco más sencilla, no tiene el palito hacia arriba, sino que parece ser un poco más curva acá. Esto nos va a permitir diferenciar la vibrante simple de la vibrante múltiple, es decir, la R de la doble R, pero volviendo a los ejemplos, fíjense que para que estos fonemas puedan ser articulados, la lengua debe tocar la raíz de los dientes superiores. Hágalo frente a su espejo. Nada, litro, ratón, ferrocarril, sapo. No sé si lo logran ver, pero yo lo veo con mucha claridad que la lengua reposa allí. Es decir, se mueve a esa parte superior de los dientes. Seguimos con los palatales, que en este caso la lengua roza el paladar y vamos a tener a la che que se representa con este símbolo, a la ñ que se representa con este símbolo, a la y que se representa con este símbolo y en algunos contextos a la j. Luego vamos a profundizar un poco más estas cuestiones vinculadas con los contextos fónicos. Reitero que estos videos lo que buscan es ser una especie de introducción barra aclaración de los materiales que ustedes deben estar leyendo. Así que no se preocupen por las diferencias o las dudas que puedan surgir en estas aproximaciones iniciales, más bien anótenlas con mucha atención para que podamos verlo en clase con distintas muestras para hacer unas transcripciones fonéticas. Fíjense que si, por ejemplo, decimos choza, choza, niño, llave, parece que la lengua roza el paladar, ¿no? La parte dura del paladar. Seguimos ya con la última clasificación, que son los fonemas velares, en los cuales la lengua roza el velo del paladar. Si decimos gato, fíjense que la lengua apunta más bien hacia la parte posterior del paladar, casi rozando la úvula. Esto es así debido a este movimiento que ocurre que permite este fonema velar. También ocurre con la K, por ejemplo, en casa, recordemos que cuando hacemos fonética no nos apegamos a las normas ortotipográficas al 100%, por lo que el sonido de casa se transcribiría con una K. Si decimos casa, 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 esa lengua parece estar hacia la parte posterior del paladar. También tenemos a la G
y a la X, que en algunos contextos nos va a servir para transcribir la J. Por otro lado, tenemos el modo de articulación que se va a vincular con la forma en la que se expulsa el aire a la hora de pronunciar estos fonemas. Fíjense que vamos a tener la siguiente distinción de nuevo frente a su espejo. Vamos a tener fonemas que sean oclusivos, es decir, que a la hora de ser pronunciados exista un cierre total del paso del aire que luego sale con un gran impulso. Es el caso de la P. Fíjense que cuando decimos P, si se pone la mano frente a la boca, van a sentir un leve aire a la hora de pronunciar la P que sale como con mucha fuerza, como un disparo. P, B, T, D, K, G son todos fonemas oclusivos. También vamos a tener fonemas fricativos que parten de un CR que es no total, pero que hace que el aire salga con bastante esfuerzo, por lo que se genera fricción. Es el caso de la C, la F, la C, la S, la J y la X, que reitero que en algunos contextos fónicos también nos va a permitir transcribir la J. Seguimos con los fonemas que son africados, que de nuevo parten de un cierre que no es total, que permite al aire salir con esfuerzo, pero sin que haya fricción, siendo este el caso de la che. Díganlo conmigo, che, 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 che. Ahora compárenlo con la F, 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 F. ¿Ven que en la F hay fricción y en la che no? Seguimos con los fonemas nasales, en los que no hay salida del aire por la boca, sino que sale por la nariz. Es el caso de la M. Digan mamá, mamá, como cuando decimos ujú, ujú. Cuando decimos ujú, fíjense que el aire sale netamente por la nariz, no sale por la boca. Pasa lo mismo con la N y con la ñ, que les repito, se transcribe con este símbolo que está acá. Luego tenemos los fonemas que son laterales, en los cuales hay un cierre no total de la boca, por lo cual el aire sale por los lados de la lengua. Es el caso de la L y la Y. Lata, lata. Fíjense que si se pone la mano enfrente de la boca, el aire parece salir por las comisuras de los labios, es decir, por los lados de la lengua, igual que con la Y. Llave, llave, llave. Por último, tenemos a las vibrantes, mejor dicho, que vamos a tener la vibrante simple, la R, y la vibrante múltiple, la R. En estos casos, el aire sale a través de pequeños choques de la lengua. Hagan conmigo. Rrrr. Fíjense que para poder pronunciarlo, la lengua hace como una especie de espiral sobre el paladar. Rrr, 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 ratón, rata, ferrocarril y afines. Otros de los rasgos que vamos a tener para describir estos fonemas va a ser la oralidad. Em, en específico, hay fonemas nasales y fonemas orales. Solamente vamos a tener tres fonemas nasales, perdón, la M, la N y la ñ, y el resto de ellos van a ser orales. En cuanto a la sonoridad, tendremos fonemas sordos en los que no ocurre una vibración de las cuerdas vocales, como en el caso de la S. Digan "s", y pongan las manos en la garganta hacia arriba. Fíjense que no hay ninguna vibración de las cuerdas vocales. Si por contrario nos vamos a un sonido que sea sonoro, en estos casos sí va a haber una vibración de las cuerdas vocales, como ocurre con la R. De nuevo con las manos en la garganta, díganlo conmigo. En estos casos, fíjense cómo vibra la cuerda vocal. Uno de los elementos importantes para hacer transcripción fonética es distinguir los que son las semivocales, en algunos casos llamados semiconsonantes, y para esto fue que yo les pedí buscar con mucha atención las reglas para distinguir entre diptongos, triptongos e hiatos. Cuando nos encontremos ante un diptongo o un triptongo en fonética, esta I
se va a transformar en este símbolo similar a la J, como ocurre con anciano. Con la U va a pasar algo similar y se va a transcribir en un símbolo similar a lo que es la W, como ocurre en hueso. Entonces, cuando tengamos una I en posición intervocálica, es decir, en el medio de otra vocal o antes de otra vocal, se va a transcribir como una especie de J. Cuando tengamos una U antes de una vocal o entre vocales, se va a transcribir como una W. Otras consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para la transcripción fonética es que el fonema B, cuando esté en posición intervocálica, es decir, entre vocales, se va a transcribir con este símbolo beta para el alfabeto griego, pero bueno, vamos a denominarlo de esta manera, como en el caso de abuela. Fíjense que aquí la B toma esta forma. También va a ocurrir con la D, que cuando esté en posición intervocálica va a tomar este símbolo también del alfabeto griego, como es el caso de dado. Con la G y la J van a ocurrir cuestiones similares. Cuando la G esté en posición intervocálica, va a transcribirse con este símbolo también proveniente del alfabeto griego, como es el caso de agua. Y la J en algunos contextos fónicos va a transcribirse como una X, como en el caso de jarra. Fíjense que parece más bien haber una inspiración allí, una aspiración de aire, perdón, eh, a la hora de producir este fonema. Lo vamos a ver mejor en clase cuando lo podamos discutir de manera presencial, pero el punto es que fíjense que parece haber allí más bien una aspiración y quizás no tanto una producción total de este fonema. Para poder hacer transcripción fonética es fundamental que sepamos dos cuestiones. Uno, separar en sílabas y dos, distinguir la noción de sílaba tónica y sílaba átona. A modo de repaso, por sílaba entendemos el conjunto de sonidos articulados que se agrupan en torno al de mayor sonoridad, que por común suele ser una vocal, a la que llamaremos núcleo. La sílaba también es denominada o mejor dicho, la sílaba constituye los distintos bloques de construcción fonológicos de una palabra, es decir, los distintos golpes de voz, ¿no? Se nos suele decir así en el colegio, que constituyen a una palabra. Las palabras pueden dividirse en función de su número de sílabas en palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Y existen dos tipos de sílabas. Sílabas átonas, aquellas en las que no se hace un gran esfuerzo de voz. En el colegio siempre se nos dice que son las que tienen menor fuerza de voz. Y las sílabas tónicas, que son aquellas que tienen mayor fuerza de voz. Todas las palabras tienen sílaba tónica a pesar de que no todas las palabras lleven tilde. A partir de estas cuestiones se ha construido una categorización de las palabras en función de su sílaba tónica. Tenemos aquí en la presentación hay un error, perdón. Aquí debería ser palabras sobre esdrújulas. Em, Tenemos en este caso las palabras sobre esdrújulas, esdrújulas graves y agudas que, como les decía hace un momento, se categorizan en función de su sílaba tónica. En el caso de las palabras agudas, vamos a tener su sílaba tónica en la última sílaba. Van a llevar tilde siempre que terminen en N, S o vocal, como es el caso de limón, que se acentúa, o mejor dicho, lleva tilde porque termina en N, pero en el caso de reloj, que sigue siendo una palabra aguda, no lleva tilde porque no termina en N. En las palabras graves, su sílaba tónica estará en la penúltima y llevarán tilde siempre y cuando no terminen ni en N, ni en S, ni en vocal. Fíjense que tenemos una palabra como pecado, cuya sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba, pero no lleva tilde porque termina en vocal. Contrario a árbol,
que de nuevo tiene su mayor fuerza de voz, es decir, su sílaba tónica en la penúltima sílaba y que sí se acentúa porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, sino en L. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre se van a acentuar y su sílaba tónica estará en la antepenúltima sílaba o anterior a esta. Es el caso, por ejemplo, de mayúscula o de quédate. Cuando hacemos transcripción fonética, también consideramos tres rasgos suprasegmentales. Por un lado, el acento, que está vinculado con lo que acabamos de ver, es decir, con la sílaba tónica, y que siempre se marca con una especie de rayita, apóstrofo o similares arriba de la sílaba tónica. También vamos a considerar la entonación y el ritmo. Fíjense que aquí les pongo unos ejemplos no 100% precisos, porque en el caso de hacerlo por computadora, pues interviene eh, los símbolos que trae la tipografía que estás utilizando, pero debería ser como una especie de rayita antes o por encima, mejor dicho, de la sílaba tónica, como ocurre en casa, en llamada o en camión. Cuando hacemos transcripción fonética, también consideramos un proceso llamado sinalefa, que ocurre cuando una palabra que termina en vocal y otra que comienza en vocal se unen porque generalmente en la oralidad suelen suponer un solo golpe de voz. Si tenemos, por ejemplo, la oscuridad, fíjense que yo misma lo hice inconscientemente, suele pronunciarse la A y la O como una sola sílaba y suele transcribirse de esta manera. En cuanto a las pausas, cuando hacemos transcripción fonética, marcamos una pausa breve similar a una coma con una barra simple vertical y cuando es una pausa un poco mayor, similar a un punto y coma, un punto y seguido, un punto y aparte, se marca con dos barras. Ya para ir cerrando, cuando hacemos transcripción fonética, siempre lo hacemos entre corchetes, en un solo continuum fónico, es decir, en un solo bloque, no suele hacerse dividido en, por ejemplo, distintos párrafos, sino como un solo bloque y debe apegarse siempre a lo escuchado. Cuando hacemos fonética, no estamos atendiendo a normas ortotipográficas, sino que nos estamos centrando en lo que el hablante hace. Siempre debemos utilizar la nomenclatura propuesta por el AFI. Y vean los ejemplos que les coloco acá. La casa es ancha, se transcribiría más o menos de la siguiente manera, al igual que el perro muerde. Fíjense que acá hay un error internacional. En el perro muerde, la duda que les tengo es identificar qué puede estar faltando en estos ejemplos propuestos por acá. Sobre todo en el segundo, en el perro muerde. Ya para ir cerrando, les propongo como asignación vinculada con este video, grabar a una persona diciendo las siguientes palabras para luego transcribirlas. Cuídense, estamos en contacto.